La alimentación es una experiencia multisensorial. Antes de ser probado, el alimento se ve, toca y huele. El procesamiento del alimento en la boca conduce a la liberación de moléculas adicionales que estimulan el gusto y el olfato, así como la producción de sonidos estimula la audición. Los 5 sentidos se desarrollan en diferentes grados a través de las especies y reflejan sus hábitos y necesidades de alimentación, así como a todo el complejo de interacciones con el entorno. Como consecuencia, muchos estudios han tratado de comprender la evolución del olfato, la visión y el gusto en primates humanos y no humanos, con implicaciones importantes para comprender las adaptaciones a los cambios en la dieta. El color de los frutos y otros vegetales es debido principalmente a los pigmentos clorofila, carotenoides y antocianina. En la naturaleza, los carotenoides se encuentran ampliamente distribuidos en plantas, insectos, aves y otros animales, produciendo una amplia variedad de colores del amarillo al rojo. El color del albaricoque, naranja, maíz amarillo, flamenco, camarón, salmón y el de la yema de huevo, por nombrar algunos, es debido a los carotenoides. El betacaroteno y otros carotenoides son responsables del atractivo color de la mayoría de los frutos y otros vegetales. Otro importante grupo de pigmentos presentes también en plantas, las antocianinas, no son usadas por los animales para pigmentación. En un ambiente natural, los 2 grupos de consumidores de frutos más importantes son las aves y los primates, y la elección de un fruto es diferente entre ambos grupos. Un ave puede alimentarse de un fruto pequeño de una planta pequeña que produce pocos frutos, mientras que un primate alimentarse de un fruto grande de un árbol grande que produce muchos frutos. Un fruto puede poseer un epicarpio grueso que un primate puede abrir para consumirlo y un ave no, por no poder abrirlo con su pico. Se supone que las plantas compiten por la atención de los dispersores de semillas y que el color del fruto funciona como un anuncio a los consumidores y conlleva a la evolución de distintos colores de frutos que se asocian a una recompensa. Los animales perciben el color de manera distinta y es una señal usada por los frugívoros para encontrar frutos, pero no es la única. La elección por colores de los frutos puede no diferir entre los consumidos por primates y los consumidos por aves. Ante frutos de diversas especies de plantas en una misma área, las aves pueden alimentarse de una mayor diversidad, mientras que la dieta de los primates es más especializada. Así como las flores ofrecen néctar a sus polinizadores y son atraídos por formas, colores y aromas, por medio de la observación se puede inferir que un árbol, por ejemplo, mango, Mangifera indica, ofrece sus frutos y usa como atrayentes la estética, el color y el aroma. Un humano puede sentirse atraído, agarrar el fruto sin dificultad con su mano, comerlo disfrutando el dulzor de la pulpa para luego arrojar la semilla. Los frutos de Polia condensata se caracterizan por presentar un color iridiscente. El fruto carece de cualquier pigmento azul que se pueda extraer utilizando medios convencionales, por lo que para estudiar su color se estudia su anatomía. El color es causado por la reflexión de Bragg, de microfibrillas de celulosa apiladas helicoidalmente que forman multicapas en las paredes celulares del epicarpio. La dirección de los patrones helicoidales difiere de una célula a otra y puede reflejar selectivamente luz polarizada circularmente, izquierda y derecha. El azul metalizado es el color predominante en los frutos maduros. La reflectancia azul es dominante y la escasa distribución de células reflectoras verdes y rojas da a los frutos un aspecto pixelado, puntillista. Los frutos secos se asemejan a las bayas azules pigmentadas de Cichotria peduncularis, especie en los mismos hábitats. Por imitación de la apariencia de una fruta nutritiva fresca,
Las plantas de Polia condensata pueden haber evolucionado para confundir a sus dispersores de semillas sin ofrecerles ninguna recompensa nutritiva. Esta estrategia podría evitar el costo de la energía para producir pulpa fresca. La exhibición deslumbrante del fruto puede haber evolucionado para sacar provecho de la atracción de las aves por objetos brillantes o engañarlas para que coman algo que parece un arándano. Por otro lado, estas interpretaciones fueron reprendidas por Bourdieu, argumentando que el fenómeno pudo ser más precisamente descrito como que la coloración del fruto tiene la función presumida de atraer la atención de las aves, lo cual puede, por consiguiente, dispersar las semillas. E hizo énfasis en que, de acuerdo con el mecanismo básico de evolución, nada ha evolucionado para hacer una tarea específica. Ampliamente se usa ahora un lenguaje no preciso en la literatura científica. El color del plumaje en aves desempeña un papel importante en la comunicación o el camuflaje de muchas especies. Los carotenoides no pueden ser sintetizados por los animales y deben ser obtenidos del alimento. Especies de aves coloridas exigen un mayor consumo de carotenoides necesarios para la pigmentación de las plumas, por lo que deben evolutivamente poseer una capacidad para buscar alimentos con mayores niveles de carotenoides, es decir, un apetito específico por carotenoides selectivamente favorecido. El color de los frutos en muchos hábitats puede ser un resultado evolutivo de la preferencia de las aves, colores adaptados para atraer aves frugívoras. Los preferidos son el rojo y el negro, en parte con evidencia basada en que frutos de esos colores son los mayormente dispersados, y una razón puede ser que esos colores sobresalen en contraste con el entorno natural, en comparación con frutos de otros colores. El color del fruto no es una señal confiable del contenido de carotenoides para las aves. El color de los frutos dispersados por aves se correlaciona con el contenido de antocianinas. Frutos ricos en antocianinas son negros, pero no con las concentraciones de carotenoides. Las aves no usan la coloración para determinar el contenido de carotenoides en frutos. La visión del color en especies de ave es tetracromática, algunas penta. Ciertas aves estudiadas han mostrado apetito específico por los carotenoides, donde la preferencia pudo haberse basado en el olfato o el gusto, como también el que no usaron señales de olor o sabor asociadas con carotenoides para discriminar entre alimentos.